Acaba de terminar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dicho que Colombia está más cerca que nunca de lograr la paz con las FARC. Las conversaciones con ese grupo guerrillero tienen lugar en La Habana desde hace 20 meses. Pero hay además otras noticias, Juan Carlos, de algo relacionadas con este discurso de Santos, sin ninguna duda, y es que ayer, por primera vez, decidieron tanto el gobierno como las FARC publicar los acuerdos que han alcanzado hasta ahora. Hay que dar claridad de que el principio sobre el cual se negocia en Colombia es nada esté acordado hasta que todo esté acordado, y aún faltan negociaciones en otros puntos. Pero se publicaron textos sobre, por ejemplo, la política agraria, sobre la participación política de los guerrilleros en caso de que se firme la paz, o de las FARC en Colombia, y también se hicieron algunas publicaciones, o se publicó el acuerdo relacionado con qué pasaría con el narcotráfico a cargo de las FARC. ¿Es una buena decisión haber publicado estos acuerdos cuando, según decía Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, los rumores de la oposición habían generado cierta inquietud en Colombia? Shimon Peres, el expresidente israelí, decía que hay dos cosas que no se pueden hacer frente a una cámara: la paz y el amor. Y en este caso es una regla en estos procesos de paz de que efectivamente se hacen en un ambiente secreto para evitar las filtraciones y evitar presiones externas sobre los actores que están negociando estos acuerdos. Veo positivo el hecho de que se haya hecho público, un poco más detallado cómo se piensan llevar a cabo algunos de estos puntos que se han acordado, ¿va? Pero siempre con ese gran asterisco, que es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y sabiendo que lo que falta es lo más difícil, que es el tema de la justicia para las víctimas. Ese es el nudo gordiano de las negociaciones, en donde las FARC quieren algún tipo de amnistía para los crímenes que han cometido, mientras que la gran mayoría de los colombianos no quieren que eso ocurra, no quieren que las FARC se salgan con las suyas de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Lo que se ha anunciado puede ser parte de cualquier programa de gobierno de un candidato de centro izquierda: creación de fondos para tierra, subsidios agrícolas, construcción de casas, etcétera. Va a tener un alto costo fiscal definitivamente para el gobierno colombiano, pero no veo mayor tema controversial dentro de lo que se ha anunciado. Me parece decepcionante el tema, los puntos sobre el acuerdo de las drogas. En su momento se había hablado de que estas negociaciones iban a involucrar algún tema de despenalización, de legalización de los cultivos, etcétera, y simplemente hay un punto en donde se habla de que Colombia utilizará los organismos internacionales para promover una discusión sobre la guerra contra las drogas, que eso ya de por sí está ocurriendo. Así que no veo nada particularmente polémico sobre lo que se ha anunciado, y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve lo que queda del proceso, tomando en cuenta que lo que queda es lo más difícil. Tomás Esparro, ¿será útil para las negociaciones que se haya hecho público este documento, o que se hayan hecho públicos estos 3 documentos y que empiecen a publicarse los acuerdos? ¿O será que esto va a propiciar un debate aún mayor en la sociedad que puede terminar complicando el diálogo? Yo creo que puede generar un debate mucho mayor en la sociedad que quizás puede complicar el diálogo, y ahí la palabra clave es, a mi modo de ver, es quizás. El dilema en estas negociaciones, y creo que también pasa en otras en el mundo, es ese debate entre la confidencialidad y la transparencia. Entonces, por supuesto, hay que manejar ciertas cosas de manera confidencial para que funcionen. Por el otro lado, también hay que asegurar que los ciudadanos y las partes interesadas pues tengan la información necesaria para poder entender no solamente qué es lo que está pasando, sino cómo se va a resolver. Como colombiano y también como periodista, por supuesto, yo ayer lo primero que hice fue bajar las 65 páginas y leérmelas desde la primera hasta la última página, porque creo que es fundamental que uno sepa en detalle qué es lo que está pasando en estas negociaciones. Ahora, si uno mira los comunicados que sacaban el gobierno y las FARC anteriormente, decían de manera muy escueta qué era lo que se había acordado, pero a mí siempre me quedaba la sensación de que faltaba algo, de que no me estaba explicando todo. Entonces yo sí veo con buenos ojos que esto se esté mostrando en este momento. Ahora, la clave es la que ustedes ya dijeron acá: falta lo más difícil, y nada está acordado hasta que todo está acordado. Entonces creo que es un paso en la dirección correcta, pero me parece que hay que manejarlo con cuidado. Jensen, usted leyó también las 65 páginas de los documentos. ¿Hay grandes novedades que permitan tener optimismo hacia el futuro en estas negociaciones, o lo que usted vio allí son en su mayoría frases de un catálogo de buenas intenciones? Son frases de la construcción, como decía Juan Carlos, de un gobierno de centro izquierda. Lo que sorprende son varias cosas. Primero, es que
se haya sentado el equipo del gobierno del presidente Santos con las FARC a construir un modelo de gobierno un poco dentro del paraguas de un proceso de paz, porque esto lo que es un catálogo de buenas intenciones, de grandes de propuestas de reforma al campo colombiano que son necesarias y son importantes. Sin embargo, cuando se desglosan estos puntos de las reformas, de la reforma rural integral, la mayoría de los puntos se refieren a la creación de un mecanismo para devolver las tierras, la creación de instrumentos de educación a los campesinos, la creación de unas alternativas de cultivos para la comunidad rural. Eso realmente lo que uno se pone a pensar es si uno gobernando, ¿cómo va a crear toda esta cantidad de mecanismos, marcos legales y buenas instituciones que apoyen este catálogo de intenciones? La verdad, la reacción fue desconcertante. Primero, es obvio que no hay unas grandes sorpresas que despierten unas enormes alarmas. Hay algunas preocupaciones, por ejemplo, en la parte de la creación de nuevos mecanismos de participación. Ahí básicamente lo que sentencia es el final de los partidos tradicionales, que puede ser una buena cosa, si bien lo que reemplaza a estos partidos tradicionales son otras instituciones que tengan más legitimidad, más transparencia y mejor uso de los recursos y de los programas políticos. Pero en resumen hay dos temas. El primero, la forma y la razón por la cual se publicaron los textos, a mí me pareció bastante incómoda. El hecho de que el presidente saliera palabras más, palabras menos a decir, los publico para que no digan que estoy vendiendo el país, me parece que es la razón un poco desafiante y defensiva que no es necesaria. Y quizás el publicarlos es el mal menor. Va a generar un debate que en este momento es posible que sea más sano que dañino. Y que en el fondo me sorprende de verdad como ejercicio académico que en 2 años de negociaciones hayan salido a la luz unos textos que son unos borradores de unos borradores que no tienen ni detalles, ni presupuestos, ni tiempos, ni instituciones que lo respalden. La sensación que me da es que el sucesor del presidente Santos la va a tener muy difícil y que tampoco hay un mecanismo para que este proceso tenga continuidad.